a todos, señor embajador, señor rector, colegas, a cada uno de ustedes por venir esta noche. Comprenderán que la primera palabra que tengo que decir es gracias. Gracias a ustedes y gracias al rector. No puedo evitar decirlo, en un momento de gran alegría personal. Soy un artesano. Y la presentación de un libro tiene un elemento de orden subjetivo, sentimental, y no voy a detener demasiado en el contenido porque ya lo tienen en la mano y lo van a leer. Entonces resulta un poco tonto a veces decirle al público que va a leer un libro qué es lo que hay en el libro. En cambio, puedo decir otras cosas. Este libro está aquí porque he tenido debido a la complicidad con el rector, porque cuando comenzamos a pensar en este libro doble, la verdad que en la mitad del trabajo fui a pedir un poco de chepa, como decíamos cuando éramos chicos, porque comparar México y Perú es realmente un trabajo enorme. Basta uno de ellos para tener un acto de inhibición. Comprendan ustedes lo que es esas dos civilizaciones. Estoy hablando del primer tomo. México tiene 3.000 años atrás, antes de la edad de Cortés, y diversas culturas, como el mundo andino también. Y entonces se le dije pues que se parecen mucho, porque son civilizaciones, las únicas que se encontraron, como ustedes lo saben, en América Latina. Y pocas veces hay civilizaciones de pie, ¿no? Como China o India, solamente comparables. Y entonces le dije, virreinatos se parecen, independencia también, aunque la salida era distinta, ¿no? Por el caso de México, Iturbide, con cierta modestia, que se declararon no presidente, sino emperador. Tenía razón porque en ese momento México tenía todo el territorio de lo que es hoy día Texas, California, y que los gringos pues se lo quitaron en una guerra en mitad del siglo XIX y buena parte de México. Y el rector me dijo, muy bien, córtalo ahí, quédate ahí, y viene el segundo tomo. El segundo tomo es la independencia, que ya comienzan a ser diversas entre Perú y México. Y finalmente los mexicanos tuvieron su independencia, no hubo un San Martín y un Bolívar para ellos, fue de adentro, es una historia. Y bien, ese siglo XIX admirable de México, paradójicamente me encontré un momento determinado que lo conocía un poco más que el siglo XIX republicano. Y había estudiado muchas cosas y le tenía un gran respeto al siglo XIX por Basarte. Y la primera cosa que hice, lo debo decir, como metodología y no para cuando ustedes conversan como estudiantes, lo primero que se hace pues es leer a los mexicanos y a los mexicanistas. Todo. Tengo en mi casa 3 anaqueles con los... No tengo toda la bibliografía necesaria para conocer México, pero los más importantes los encontraría usted, señor embajador, en mi casa, los más importantes. Esa es una regla que hay que establecer universitariamente. Hay que leerse todo de un tema para no repetir lo que dicen los otros. Y si uno está de acuerdo, pues está de acuerdo. Si no, pues lo discute. Pero es una regla, en primer lugar. Y a medida que avanzaba, me iba entusiasmando por los contenidos, los cambios, ¿no? Enormes. Entonces, quiero decirles dos cosas ahora, como si va a ser un acto que de vez formal pudiera estar conversando, tomándome un café. Quiero abreviar esta presentación a partir de dos conceptos que me acompañan. Y que claro, en esta noche, con amigos que han venido y en esta ceremonia, prefiero decir cuáles son. Uno de ellos es una concepción de la historia, se llama Geschichte. No es que hable alemán, manejo una docena de conceptos alemanes, pero hay una manera de ver la historia
existe ni en el inglés ni en el francés. Hechinski viene a ser prácticamente una lectura no solo de la historia, sino de los historiadores. Porque los historiadores son humanos, tienen tendencias, tienen diferencias. Tengo que decir pues que esto no fue el producto en mi vida de lo que aprendí en San Marcos. Yo aprendí en San Marcos una historia convencional, una historia ya científica. Permítame un poquito explicar este tema de la historia. Lo que llamamos historia aparece como una ciencia en el siglo XIX vinculada a dos países. Alemania comienza por el rigor alemán y luego Francia en el siglo XIX toma las reglas de las universidades alemanas más el positivismo para inventar eso que se llama las ciencias históricas. ¿En qué se funda? En un concepto muy simple: las fuentes. Hay que tener fuentes, hay que tener archivos, hay que leer documentos. ¿Por qué? Porque no tenemos la máquina del tiempo pues para viajar atrás. Tenemos que preguntarles a los testigos de vista y la gente que vivieron una época. Eso es una regla. Y luego eso llegó al Perú gracias a Ribagüero y a mi maestro Raúl Porras. Porras era el profesor que explicaba la importancia de las fuentes históricas y de la heurística, que es la ciencia que sabe comentar un texto de un cronista, de la memoria de un presidente. Se necesita talento subjetivo también, inteligencia emocional, para saber cuándo alguien tiene una inclinación hacia un lado, hacia la otra, etc., ¿no? Y eso también es fundamental. Pero la historia cambió. La que yo conocí en Francia ya no era la historia batalla, la historia de los políticos o la vida diplomática. Habían ocurrido unos cambios fundamentales. En dos palabras, había aparecido una nueva escuela de historia, la escuela de Anales, donde Brudel era el más importante teórico y profesor, que consideraba que había que estudiar en la historia y en el tiempo las estructuras demográficas, sociales, económicas, y se pasaba. María del Pilar Tello, por favor, adelante. Tenía la importancia no solo de los fenómenos políticos, que no dejan de ser importantes, pero aparecía la historia desde el punto de vista social, con una incorporación de la geografía, la sociología y la antropología. Y entonces inventa un concepto fundamental: la larga duración, la longue durée, los cambios sociales que se hacen en una sociedad por abajo, estructurales. Pongo un ejemplo: ¿cuánto tiempo se demoró, por ejemplo, la sociedad francesa o inglesa o alemana a que la familia no tuviera 3 o 4 o 5 hijos, sino a pasar a 2 hijos, a solo 2 hijos, para ocuparse mejor a la familia moderna, padre, madre y 2 hijos, 3 siglos de tiempo para que se llegara a ese modelo social. Entonces, en ese momento, mi mirada del campo social, del campo histórico, se combina con lo social. Entonces, Hechinski es ese sentimiento de ocuparse también de los problemas sociales y económicos, en la medida pues que son importantes. Pero la historia entonces se ensanchó. Hay hoy día una historia cultural, hay una microhistoria, hay preocupación. Hasta la historia política ha cambiado, se estudian las sociedades, las clases, etc. Entonces, ahí yo me puse a estudiar con otro concepto aparte de Hechinski, o sea, se estudia la historia y a los historiadores
con la preocupación del conjunto social. Estos libros vienen porque anteriormente en mi trabajo hice civilizaciones comparadas. Son un trabajo que comencé, puedo contarlo, cuando en un debate en París un profesor francés me picó un poco, me dio un poco de cólera cuando discutíamos, de repente me habló del pensamiento latinoamericano y estas cosas, se me hizo un reproche. Tantos años, tantos siglos y hasta ahora no tienen un gran filósofo. No hay un Kant, no hay un Hegel sudamericano. Bueno, regresé y me di cuenta que en efecto hay civilizaciones que no tienen filosofía, pero piensan. Confucio, el mundo chino, el mundo hindú, pero no se puede llamar filosofía a la manera europea. Entonces me decidí a preocuparme por el pensar autóctono, el pensar inca a partir del quechua, y recogí 10 o 12 conceptos filosóficos que están en el quechua. Filosófico quiere decir universales. Por ejemplo, la palabra, un concepto, un ejemplo, porque no es una conferencia, no es, estamos conversando, ¿no? Un concepto, Pachacuti es la persona, el nombre propio, y Pachacuti es el terremoto, la revolución, el cambio, el fin del mundo. Entonces es un concepto universal, en donde no hay rupturas, modificaciones profundas. Y luego me encontré con el nahual, que es una lengua que se enseña en México y no ha muerto, ¿no es cierto? Como no ha muerto el quechua. Hay 5 millones de personas que lo entienden. Y entonces la comparación entre los dos. Cuando terminé esto, el atrevimiento del sudamericano, me dije, ¿y por qué no las grandes civilizaciones? Ya las había comparado desde el punto de vista de la conceptualidad, dándole, por supuesto, el contexto, ¿no? El contexto para el mundo inca. Hay que explicar que el mundo inca es una especie de Tíbet en el mundo andino y que ha sido creativo. Entonces, estudié China e India a partir de la conceptualidad y me quedé maravillado. Y con mi mujer, en realidad, nos quedamos marcados para siempre por ciertos elementos del confucianismo, de esa racionalidad china que comenzó diciendo, discúlpeme por este punto de vista, pero no fueron nunca agobiados por una teología, sino pensaron desde el comienzo, el mundo es increado, siempre existió, con dioses, no hay teología, no hay que preocuparse por eso. Por lo tanto, razonaron porque nunca tuvieron inquisiciones. Y hemos comenzado a razonar después del yugo de la iglesia, cuando la iglesia tenía yugo. Entonces, el otro tema, el otro concepto es la anchura que pueden tener ciertas sociedades, no todas. Es el caso de México, el caso de Perú, China, India, el mundo musulmán. Y ahí el otro concepto es el concepto de civilización. Lo que estoy haciendo es describir un poco mis conceptos fundamentales, las ideas de fuerza, pero también es un homenaje a México, porque la descripción de la definición de civilización la voy a leer para que la admiren y diré quién es el autor de esto. Ya señalé que pertenecen al orden de las civilizaciones esa zona fluida de contornos indecisos en las que se fundan las ideas y las creencias, las instituciones y las técnicas, los estilos y la moral, las modas y las iglesias, la organización material y esta realidad evasiva que llamamos no muy exactamente el genio de los pueblos. La realidad que nombra la palabra civilización no se deja definir con facilidad. Quien dice esto es Octavio Paz, que a mí me parece la cabeza más lúcida que ha habido en el pensamiento latinoamericano. Es la visión del mundo de cada sociedad, pero asimismo en su sentimiento del tiempo. Hay pueblos lanzados hacia el futuro y otros que tienen los ojos fijos en el pasado. Civilización es el estilo, la manera que tiene una sociedad de vivir, convivir y morir.
Comprende a las artes eróticas y a las culinarias, a la danza y al entierro, a la cortesía y la injuria, al trabajo y al ocio, a los ritos y a las fiestas, a los castigos y a los premios, al trato con los muertos y con los fantasmas que vuelan nuestros sueños, a las actitudes ante las mujeres y los niños, los viejos y los extraños, los enemigos y los aliados, a la eternidad y al instante, al aquí y allá. Una civilización no solo es un sistema de valores, es un mundo de formas y de conductas, de reglas y excepciones. Es la parte visible de una sociedad, instituciones, monumentos, ideas, obras, casas, pero sobre todo es su parte sumergida, invisible, las creencias, los deseos, los miedos, las represiones, los sueños. Nunca me tomé solo como un peruano con nación o un país. Siempre pensé que esta sociedad es una civilización, aunque no haya conseguido aún el Estado moderno. Le falta tiempo. Y México es otra civilización. Y por eso es que podemos hacer comparaciones, porque son historias muy parecidas. Y en estos elementos tendría más cosas que decirles. Por ejemplo, ¿qué cosa no está en la comparación? No está, por ejemplo, el pensamiento mismo. No ha habido ocasión de que pudiera comparar el encuentro de los dos mejores libros sobre pensamiento e ideas que hay, me parece, si no me equivoco, me corrige usted, embajador, de Francisco Larroyo, La filosofía iberoamericana, en donde están los más importantes personajes de la filosofía mexicana. Y por otra parte, en el Perú, Historias e ideas en el Perú contemporáneo, hasta ahora insuperable, de Augusto Salazar Botti, que fue mi profesor. No está en estos volúmenes, pero también otras cosas más, la literatura, el arte, ¿no? El hecho que comenzaron con el cine. Un gran tiempo, media América Latina tenía como imagen de la mujer María Félix, ¿no? Entonces, eso está afuera. Y como esto no debe durar mucho tiempo, aparte de agradecerles, yo les traigo un regalo mexicano. Yo no podría cantar, porque no sé cantar. No les traería un dulce porque no alcanzaría. Pero si estuviera en México, me hubiera llevado un poema de Vallejo o de Buren para mexicanos. Y para ustedes, López Velarde, La suave patria. Diré con épica sordina, la patria es impecable y diamantina, suave patria. Permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios, esto es maravilloso por política. Saben que enero viene de vena, ¿no? Y el petróleo echó a perder ciertos momentos de la vida mexicana por la corrupción. El niño Dios escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada, y en tu provincia de reloj en vela que rondan los palomos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería, y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana, pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromía de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparosa. Tu barro suena a plata, y en tu puño, esto es el final, su sonora miseria es alcancía, y por la madrugada del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Tenemos que conocernos más, vivimos en la mundialización, debemos no solamente ya conocernos nosotros mismos, sino esas naciones que están cerca de nosotros y la riqueza extraordinaria que hay en el campo del arte, de la literatura, de la arquitectura, de la memoria histórica y del porvenir que se abre, porque somos en el fondo de cosas sociedades que se asemejan mucho y producen con cada una de ellas cosas admirables y magníficas. Entonces es también esto lo que debemos conocer de México, ¿sí? Como podemos conocer de Borges, como podemos conocer de otros grandes creadores que hay en América Latina. Eso es lo que quería decirles, el entusiasmo que me llenó y el que no puedo ignorar, que ellos también tienen interés por el Perú. Y tienen interés porque no es un hecho poco personal, pero cuando fui y leí entre el primer libro, señor rector, y los libros que fui a comprar a México, la sociedad de científicos sociales me hizo miembro de su congregación. O sea que tengo una aprobación del lado mexicano, por lo menos, no haber metido la pata, pero realmente deberíamos conocernos más por los parecidos y las diferencias son decisivas. Eso es lo que le quería decir esta noche, porque era una manera de introducirlos también al viaje mexicano, que es el viaje de la creación y la poesía tan original, sobre todo este poema tan dulce, que me hace pensar en Vallejo, que estará haciendo esto ahora, mi andini dulce, grita, Rita del Junco, Capopulí, ahora que me oficia Bizancio, la sangre como abuelo bendita, la sangre como un licor, como un coñac antiguo, y algo más en esto. Pero Bizancio, ¿saben lo que era? Lima, pues. Lima, sí, por eso se fue. Queda ese Vallejo que es universal. Quedan estos poetas que debíamos conocer, y Octavio Paz, porque si queremos conocer bien América Latina, Paz, El laberinto de la soledad, pero todas sus obras después, es un pensador excepcional. Yo creo que los tres grandes pensadores más importantes y que manejan el castellano a un nivel admirable están en este continente, en América Latina, y un español. Yo haría algo comparando Ortega y Gasset, Borges, el inmenso Borges, y Octavio Paz. Borges parece un escritor de cuentos. No. Su viuda ha dicho que la mitad de su biblioteca son obras de filósofos. Y lo que hacía Borges era simplemente un tema filosófico transformarlo en un cuento, una situación. O sea, para no escribir una cosa aburrida sobre Spinoza, ponía la situación. Borges, Octavio Paz, y claro está, en este caso, tengo que pensar en Vallejo y extenderlos, pero ese castellano es el nuestro, en el cual hay dos latinoamericanos. Ortega es muy importante. Ortega es lo mejor que ha tenido España y lo más abierto, más cosmopolita y profundamente castellano. Muchísimas gracias y buenas noches.